Esta es la cuarta y última reunión de nuestra serie de mensajes del tema Los enemigos que nos acechan, siendo nosotros el pueblo de Dios, la Iglesia de Jesucristo. En las últimas dos charlas hablé acerca de las potestades que creo que son los dos enemigos principales de la Iglesia de hoy. La primera es la brujería y la segunda es el espíritu o potestad del anticristo. Dije que la brujería en realidad es la religión universal de la humanidad caída, el medio mediante el cual los seres humanos a través de los siglos han buscado tener contacto con el reino satánico en los lugares celestiales, adorando a aquellos ángeles rebeldes como si fueran dioses. El espíritu del anticristo es otro tipo de potestad espiritual que solo puede manifestarse donde el evangelio ya ha sido proclamado. Señalé que la palabra anti tiene dos significados, en contra de y en lugar de. El espíritu del anticristo viene en contra de Jesús, el verdadero Mesías, y trata de eliminarlo, pero luego busca sustituirlo por un Mesías falso. Les dije que me parecía que esta potestad espiritual actúa poderosamente en la iglesia de hoy día. También procuré mostrarles un pequeño cuadro de cómo creo que será la manifestación final del espíritu del anticristo, que es el anticristo mismo, es decir, la bestia. Ahora quiero dejar de hablar de lo negativo y empezar a hablar de lo positivo. En esta última plática quiero hablar de la victoria de la iglesia. He procurado definir brevemente los enemigos que nos acechan con el fin de mostrarles cómo podemos obedecer a Dios y vencer a esos enemigos usando los medios que Él ha provisto. Lo primero que me parece que tenemos que entender es que todas las promesas al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, la revelación final de Jesús a su iglesia, todas las promesas positivas no son sino para los que vencen. No hay ninguna promesa para el que es derrotado. Pablo dijo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A mi juicio y en última instancia, no tenemos sino dos opciones. O bien vencemos o somos vencidos. No hay nada intermedio. Dios no les promete absolutamente nada positivo a aquellos que se dejan vencer. En los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, vemos un mensaje de Jesús a cada una de las 7 iglesias. Cada una de las promesas finales a esas 7 iglesias es para el que vence. No se les hace ninguna promesa a los que no vencen. Creo que tenemos que tomar eso muy en serio. Dios nos ha dado la manera de vencer y Él espera que venzamos. Y después hay un versículo casi al final de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Así que el vencedor recibe todo, y el que no vence no recibe nada. De una manera es todo o nada. Creo que uno de los grandes engaños que el diablo trae a la iglesia de Cristo es que trata de convencernos de que hay un terreno intermedio. Y decimos, bueno, yo no soy un vencedor, pero no quiero aceptar el hecho de que estoy vencido. No creo que el Nuevo Testamento enseñe que hay un terreno intermedio de ese tipo. Así que estamos hablando ahora de los vencedores. De vez en cuando surge algún grupo nuevo dentro de la iglesia que dice que sus integrantes son los vencedores. En el tiempo que llevo como cristiano, que son casi 50 años, pudiera nombrar 2 o 3 grupos. Quiero decirles algo. Si en algún momento se encuentra con un grupo que dice que para estar en lo correcto hay que unirse a su grupo,
Pueden estar seguros de una cosa: si se hacen miembros de ese grupo, están equivocados. Ningún grupo vencedor es un monopolio, y no es un título, ni una doctrina, es una manera de vivir. Ahora estamos hablándoles a los vencedores, a los que por la fe en Jesús y en las Escrituras están convencidos de que es posible vencer. Lo primero que tenemos que entender al tratar con estas potestades satánicas es algo muy importante y muy básico. Es que Jesús, mediante su muerte y resurrección, ya ha vencido a Satanás de una manera total e irrevocable, de una vez por todas. Si no entendemos esto, no tenemos nada en que basarnos para tener victoria. Quisiera repetir lo que dije: Jesús venció a Satanás de una manera total e irrevocable, una vez por todas. No hay nada que Satanás pueda hacer para cambiar esa verdad. Cuando Jesús murió, dijo: consumado es. Y así es. Jamás habrá que añadir nada a lo que él hizo, y jamás se le puede quitar nada. Hay una escritura que lo dice muy claramente. Colosenses 2, capítulos 2, 13 y 15. Estas son declaraciones complicadas, y yo pudiera tomar el resto de esta reunión para explicar su significado, pero no pienso hacer eso. Solo quiero destacar ciertas afirmaciones. Colosenses 2, empezando en el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios, Padre, os dio vida juntamente con él, Jesucristo el Hijo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Empecemos con el último versículo. Los principados y las potestades que se mencionan allí son los mismos que vimos anteriormente en Efesios 6:12. Nuestra lucha es contra principados y potestades. Se trata de las diferentes esferas de dominio y la jerarquía de autoridad del reino de Satanás. Contra eso estamos luchando. Pero tenemos que entender que Jesús ya ha derrotado a Satanás públicamente y de una manera total. Ahí dice que él ha triunfado. Y tenemos que entender lo que es un triunfo. Forma parte de la cultura del Imperio Romano. Cuando un general romano tenía un éxito militar fuera de lo común, al regresar a Roma, el Senado de Roma votaba y le atribuía un triunfo. Para celebrar ese triunfo se le montaba en un carro tirado por un caballo blanco y se le paseaba por las calles de Roma. Todos los habitantes de la ciudad se aglomeraban para aclamarlo, y detrás de él se veían todas las pruebas de sus victorias. Los gobernantes, los comandantes que él había derrotado iban caminando encadenados detrás de él. Luego venían caminando muchos prisioneros, y en algunos casos hasta animales salvajes provenientes de los territorios conquistados, tal vez animales que el pueblo romano jamás había visto. Esto es un triunfo. No es el hecho de ganar la victoria, sino más bien la celebración de la victoria que ya se ha ganado. Aquí Pablo está diciendo que mediante su muerte y su resurrección, Jesús fue puesto en el carro triunfal y paseado por el mundo invisible, y detrás de él iban caminando encadenadas todas las potestades de Satanás. Esto implica una victoria total. Ahora, para ganar esta victoria, Jesús hizo por nosotros dos cosas. Solo puedo mencionarlas brevemente. La primera tiene que ver con el pasado. Debemos de tener en cuenta que la mejor arma de Satanás contra nosotros es la culpa. Mientras él pueda mantenernos culpables, no podremos contra él. Mediante esta victoria, Jesús le puso fin al problema de la culpa. Primeramente, en cuanto al pasado,
Él hizo posible que fueran perdonados todos nuestros pecados pasados. Dice, perdonándoos todos los pecados. Esa palabrita todos es muy importante. Tenemos que creer que cada pecado que jamás hayamos cometido ha sido perdonado. Si tenemos, aunque sea un pecado no perdonado, es un instrumento que Satanás puede usar contra nosotros, para frustrarnos y hacernos improductivos. Lo otro es más complicado, pero quisiera mencionarlo brevemente. Jesús ha abolido la ley de Moisés como medio por el cual se llega a ser justos delante de Dios. No ha abolido la ley en el sentido de que todavía forma parte de la palabra de Dios y de Israel. No ha abolido todas las lecciones que aprendemos de la ley de Moisés, pero sí ha abolido la ley como manera de llegar a ser justos delante de Dios. Mientras la ley era el requisito, cada vez que queríamos decir que éramos justos, Satanás podía señalar algunos mandamientos o algún decreto que no habíamos obedecido, decir, ahí está, no tienen ningún derecho de acercarse. Pero cuando Jesús murió en la cruz, Él puso fin a ese aspecto de la ley. Y las Escrituras dicen de manera muy gráfica, clavándola en la cruz. De modo que cuando abrazamos la cruz, ya no estamos bajo la ley. Nuestra justicia ya no depende de guardar mandamientos, sino de tener fe. Somos justificados, hechos justos, por fe. Siempre me impresiona mucho la manera en que Jesús trató a Pedro durante la última cena. Jesús le dijo a Pedro, vas a negarme 3 veces antes de que cante el gallo. Pedro dijo que no lo haría, pero sabemos que lo hizo. Luego Jesús dijo, pero yo he rogado por ti, no para que no me niegues, sino para que tu fe no falte. Si logramos seguir creyendo, nuestra fe nos dará la victoria. Así que nunca se deje mover de su fe. No permita que ninguna derrota, ninguna acusación, nada lo aleje de su fe de que Jesús murió en su lugar. Llevó sus pecados. Fue hecho pecado por usted y le ha ofrecido el manto de justicia puro y sin mancha. ¿Saben lo que significa ser justificado? Esto no es parte de mi mensaje, pero es tan importante. Es una frase legal. Usted ha sido sometido a juicio por el tribunal celestial y el tribunal ha dado su veredicto. El veredicto es no culpable. ¡Qué maravilla! No culpable. Satanás puede decir lo que quieras, puede señalar todos mis pecados, mis faltas, mis debilidades, y estaré de acuerdo contigo. Tal vez hasta te pueda contar algunos pecados que no sabes míos. Pero el tribunal celestial ha emitido el fallo de no culpable. Soy justificado. Dios me ha atribuido su justicia, me ha hecho justo. ¿Saben lo que estoy diciendo? Es como si nunca hubiera pecado. Así es. Y si nos apoyamos en esa verdad, somos más que vencedores de Satanás, mediante la victoria que Jesús ya ganó. Si nos apoyamos en cualquier otra cosa, nunca lograremos tener victoria. La cruz es lo único que nos da victoria. Luego, habiéndole quitado a Satanás sus armas contra nosotros, y entre todas esas armas, su arma suprema es la culpa. Jesús nos ha dado armas con las cuales podemos derrotar a Satanás. Esa es la segunda parte. Segunda de Corintios 10, versículos 3, 4 y 5. Ruth y yo hacemos esta confesión, creo que lo haremos juntos. Tenemos varias escrituras, tal vez unas 50, que proclamamos como parte de nuestra guerra espiritual. Y esta es una de ellas. Vamos a hablar juntos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¡Qué gran victoria tenemos! Así es. Bien, gracias. Ahora, tenemos armas que no son carnales. Entonces, ¿qué son?
si no son carnales, que son espirituales. En otras palabras, no usamos bombas, ni tanques, ni rifles, porque no estamos peleando contra seres de carne y huesos. Son inútiles, pero en lugar de esas armas materiales y físicas, se nos han dado armas espirituales. Y debemos usarlas para lo siguiente: para destruir fortalezas. ¿Las fortalezas de quién? Las de Satanás, así es. Si se fijan en el próximo versículo, hay varias traducciones alternas, como argumentos, especulaciones o acusaciones. Y luego habla de la mente y de los pensamientos. Y así descubrimos cuál es el campo de batalla. Es muy importante saber dónde está el campo de batalla. Está en la mente. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta de esto? La mayoría de sus problemas como cristiano están en el campo de la mente. No permita que eso lo desanime. Ahí es donde se pelea la batalla. Pero Dios nos ha dado las armas de victoria y podemos destruir las fortalezas de Satanás, sus impedimentos y obstáculos. Porque Satanás edifica fortalezas en la mente de hombres y mujeres para impedir que sean capaces de recibir la verdad del Evangelio. Y una de nuestras funciones es derribar esas fortalezas usando las armas espirituales que Dios nos ha dado: la oración, predicación, alabanza, entre otras, y abrir el camino para que la palabra de Dios pueda entrar para cambiar y salvar a las personas. En la última charla, por ejemplo, hablamos de dos potestades anticristianas, el judaísmo y el islam. En ambos casos hay una fortaleza específica que hay que derribar. La fortaleza en la mente del judío es: si creo en Jesús, yo seré judío. Tal vez no lo sabían, pero esa es la barrera que más les impide recibir la verdad de Jesús. La fortaleza musulmana es: Dios no necesita un hijo. No existe ningún hijo de Dios. Y si queremos alcanzar a los judíos o a los musulmanes con el Evangelio para tocar sus vidas, vamos a tener que usar las armas espirituales para derribar aquellas fortalezas y tener un impacto sobre ellos. Entonces tenemos las armas para ganar la victoria. Fíjense que la meta final es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No es una misión nada fácil. Primeramente tenemos que librar la mente de las personas del falso cautiverio de Satanás y luego llevar cautiva su mente a la obediencia a Jesús. ¡Qué maravilloso! ¿No les parece? Tenemos las armas para hacerlo. Ahora, mi plática esta noche no trata de esas armas. He dado muchas acerca de ese tema en el pasado. Solo quiero hablar de ciertos requisitos básicos que son necesarios si la Iglesia ha de ser victoriosa. Voy a hablar brevemente de cada una. Tengo una lista de 7, aunque pudieran ser 6 u 8. Pero cuando yo elaboro las guías, generalmente me detengo cuando llego al número 7. Bien, busquemos en Mateo 12:25. Aquí hay una declaración que Jesús hace que es sumamente importante. Me temo que muchas veces la iglesia no le ha hecho caso. Mateo 12:25, Jesús dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Hemos hablado del reino de Dios. Pero si el reino de Dios está dividido contra sí mismo, no puede triunfar. Así que la manera principal que Satanás ataca a la iglesia es tratando de dividirnos. ¿Ha logrado ese objetivo? Siento mucho decir que sí lo ha logrado. Una cosa que tenemos que hacer es resistir la división. Esto no quiere decir que automáticamente debemos afiliarnos a cualquier persona o movimiento que dice ser cristiano, pero sí quiere decir que donde haya verdaderos creyentes que creen en Jesús, como dice las Escrituras, y están comprometidos a amarlo y servirlo, tenemos que reconocerlos como hermanos. No debemos permitir que surjan barreras innecesarias entre nosotros y ellos. En nuestro ministerio, Ruth y yo trabajamos con no sé cuántos ministerios e individuos en todo el mundo. Y en realidad puedo decir que no tenemos ningún problema en nuestra relación con ellos. Creo que la razón principal es porque tanto ellos como nosotros estamos comprometidos en algo positivo. Estamos comprometidos a Mateo 24:14.
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Creo que esta es nuestra responsabilidad, prepararle el camino al Señor, proclamando el evangelio a todas las naciones. Y donde quiera que conocemos a alguien cuyo objetivo principal es este, como dicen las Escrituras, aunque no lo hayamos conocido antes, pero en 10 minutos nos sentimos como si lo conociéramos toda la vida. Pues no nos enfoquemos en lo negativo, sino en lo positivo. Encontrarán que donde las personas están verdaderamente comprometidas a la oración o el evangelismo, las barreras desaparecen. Donde las personas están todas enredadas con la estructura y los programas de la iglesia, por lo general surgen problemas. Lo primero que tenemos que hacer es guardarnos de la división. No es fácil. Sin duda no tenemos todas las respuestas, pero cuando le damos a la unidad la prioridad que merece, creo que estaremos más cerca de alcanzarla. Después, la segunda cosa que tenemos que hacer, y eso tiene una importancia tremenda, es conocer y proclamar toda la palabra de Dios. Quiero que busquemos en 2 de Timoteo capítulo 3. Últimamente ese capítulo ha llegado a tener mucha importancia para mí porque me parece que es un cuadro de los últimos días. Si empezamos en el primer versículo de 2 de Timoteo capítulo 3, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y todo el capítulo 3 habla de cosas que tienen mucho que ver con los últimos días. Lo primero que hace es pintar un cuadro de la degeneración general, del carácter y la conducta de los seres humanos al final de esta era. Pablo menciona 18 pecados morales o éticos importantes que caracterizan la humanidad al final de esta era. En realidad, la raíz de todos ellos es el egoísmo, el amor a sí mismo, al dinero y a los deleites. No sé de nada que describa mejor nuestra civilización contemporánea que estas tres cosas: el amor a sí mismo, al dinero y a los deleites. Todos los demás pecados operan dentro de este contexto. El gran enemigo es el egoísmo. Debemos tener esto en cuenta porque el hecho de que no consuman drogas o alcohol o vivir una vida inmoral no quiere decir necesariamente que estemos separados del mundo. Lo único que nos separa del mundo es el hecho de no ser egoístas. Me parece que muchas personas que asisten a la iglesia y viven una vida moralmente buena, en el fondo son sumamente egoístas. Piensan primero en sí mismos. Necesitamos entender que esa no es la característica sobresaliente de la iglesia en estos días. Su característica sobresaliente es la abnegación. Es tener un compromiso para con Dios y la humanidad, para servir y ser siervos. Luego Pablo sigue y señala varias otras características del final de la era. Tal vez hablemos de algunas más adelante. Habla muy claramente de una gran ola de ocultismo, que también es algo que se ve mucho en esta época. Luego dice algo que me parece la respuesta de Dios, al final del capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué parte de la escritura? Toda. ¿Están seguros? Mucha gente ya no están seguros de eso. Hay muchos predicadores que creen que su deber es corregir a Dios, editar la Biblia y señalar pasajes que necesitan ser cambiados. Quiero decir que esa no es mi actitud. Yo creo que toda la Biblia es dada por inspiración de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En mi opinión, eso significa que para que el pueblo de Dios esté enteramente preparado, hay que presentar toda la verdad de la Biblia, no solo un pasaje. Hay que saber lo que dice el libro de Esdras y cuál es la enseñanza de Amós. Hay que entender la epístola a Filemón. ¿Me explico? Porque uno necesita todos los libros para estar debidamente preparado.
Tal vez tengan que pasar mucho menos tiempo viendo la televisión si quieren estar debidamente preparados, porque prepararse bien para servir como cristiano es un trabajo de tiempo completo. Ahora, recuerden que cuando Pablo lo escribió, no lo dividió en capítulos, así que Pablo sigue en el primer versículo del próximo capítulo. Te encarezco delante de Dios. La Biblia al día dice, por lo tanto, te encarezco. ¿Por qué dice por lo tanto? Hay que ver por qué está ahí. Está ahí a causa de lo que Pablo dijo al final del capítulo 3 y ahora llegamos a este encargo tan solemne. Fíjense en lo que dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. No pudiera haber encargo más solemne. Es como si dijera ante la presencia de Dios y dado el hecho que todos tendremos que rendir cuentas antes del tribunal de Cristo cuando Él venga. ¿Cuál es el mensaje? Versículo 2. Que prediques la palabra. Digámoslo juntos, ¿de acuerdo? Que prediques la palabra. Dígalo con énfasis. Digámoslo otra vez. Que prediques la palabra. Bien. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Permítame hacerles una pregunta sincera, no tienen que contestar. ¿Cuántos van a la iglesia el domingo por la mañana esperando ser redarguidos, reprendidos y exhortados? Algunos de ustedes no volverían a esa iglesia si los trataran así. Pero si el ministro está haciendo su labor, eso es lo que hará. Ahora, lo que sigue se aplica muchísimo a la época en que vivimos, porque vendrá el tiempo, pienso que ya ha llegado el tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Me parece que esto se ve mucho en la iglesia occidental. Hay muchísimos cristianos que han traído una doctrina nueva, una revelación nueva, algo nuevo que les deleite y entretenga. Pero esa no es nuestra misión. Nuestra misión es predicar la palabra. Entonces Pablo termina diciendo, pero tú, hablándole a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No creo que haya habido otra época en la que haya sido tan importante aferrarse a la verdad y a la autoridad absolutas de las Escrituras. Estas están siendo atacadas y socavadas en muchos lugares que no pensaríamos. Movimientos e iglesias y grupos que nosotros pensaríamos que tendrían una sana doctrina han sido movidas de ese fundamento en las últimas décadas. Permítanme leerles lo que dijo Pablo en Hechos 20:27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Me impresionan esas palabras no he ruido, porque pareciera indicar que hay muchas cosas que le presionan a uno para que no anuncie todo el consejo de Dios. ¿Es cierto eso? Presiones sociales, presiones financieras, presiones denominacionales. Si uno quiere alcanzar la popularidad, tal vez la manera más fácil sería no anunciar todo el consejo de Dios. Pero finalmente tenemos que rendirle cuentas a Dios. Pablo dijo que era limpio de la sangre de todos. Creo que estaba pensando en lo que Dios dijo a Ezequiel: yo te he puesto por atalaya a tu pueblo. Si viene la espada sobre la tierra y tú les avisas y no escuchan, perecerán. Pero tú habrás librado tu alma. Pero si viene la espada y tú no les avisas y perecen, demandaré de tu mano su sangre. Creo que fue por eso que Pablo dijo, soy limpio de la sangre de todos. Dios no podrá demandar de mi mano la sangre de nadie, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Me parece que el tercer requisito es muy importante. Lo leemos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Primera de Pedro 5, 5 y 6. Igualmente, jóvenes, estar sujeto a los ancianos. Ya que tengo más de 70 años, puedo decir un fuerte amén a eso.
Pero no termina ahí, ¿me explico? Y todos, ya sea que tengan más de 70, más de 50 o menos de 20, todos deben ser sumisos unos a otros y revestidos de humildad. Recientemente se ha hablado mucho en la iglesia de la sumisión. A mi juicio es bíblico ser sumiso. Suelo señalar que lo importante no es tanto someterse, sino ser sumiso. Podemos ser sumisos aun cuando no nos sometemos. Es una actitud y no tanto una conducta. Pedro dice, revestíos todos de humildad. Esa es una metáfora que no se entiende en el inglés. La palabra que lo usa quiere decir ponerse un delantal de humildad. Esto indica que el delantal solo lo usaban los esclavos. Si una persona tenía puesto aquel delantal, todos sabían que era un esclavo. Él dice que nos revistamos de un delantal, de una actitud de humildad que demuestre que somos esclavos de todos. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Siempre le digo a la gente que la humildad no es algo que Dios puede hacer por nosotros. Dios nunca dice, yo te haré humilde. Siempre dice, hazte humilde. Es una decisión. Nosotros tenemos que hacerla. No voy a buscar la escritura, pero si les interesa, hay un magnífico ejemplo en Esdras 8, versículos 21 y 23, de una manera específica de humillarnos. Esdras y un grupo de exiliados iban a regresar de Babilonia a Jerusalén, y tenían por delante un viaje muy peligroso que les tomaría como 4 meses. Llevaban consigo todos los utensilios preciosos para el templo, sus esposas e hijos. Pero Esdras no aceptó la escolta militar que le ofreció el monarca persa, y dijo, vamos a confiar en Dios. Tenía que hacerlo porque solía testificar que Dios protegía a los que lo servían. Esa es una de las bendiciones de testificar. Cuando testificamos tenemos que vivir de acuerdo al testimonio. Así que no pidió tropas ni hombres de a caballo, sino que dijo, publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos o humillarnos delante de nuestro Dios, para solicitarle el camino recto. Esto es completamente bíblico, no tengo tiempo de entrar en detalles, pero una de las maneras designadas de humillarnos es el ayuno. David dijo en el Salmo 35:13, afligí con ayuno mi alma. ¿Por qué necesita ser humillada nuestra alma? Porque es nuestro ego arrogante y egoísta. Es la parte de nosotros que dice yo quiero, yo creo, soy importante, mírenme a mí. Hay que humillarse para que Dios pueda hacer su voluntad en nuestra vida. Cada vez que hablo de esto me acuerdo de un abogado en la ciudad de Washington, hace varios años. Él me oyó hablar sobre el ayuno. Es cristiano él y decidió que ayunaría. Pues pasó un día terrible. Cada vez que pasaba por un restaurante o una cafetería, la boca se le hacía agua y el estómago le dolía, y quería entrar. Pero terminó el día sin romper su ayuno. Luego por la noche amonestó su estómago y dijo, pues bien, estómago, te has portado muy mal hoy. Me has dado muchos problemas, te voy a castigar. Voy a ayunar también mañana. Así es que tenemos que tratar con la parte de nosotros que quiere hacer su propia voluntad. Tenemos que obligarla a someterse a la voluntad y a los pensamientos de Dios. Creo que los cristianos que no aprenden a practicar algún tipo de ayuno bíblico no podrán ser totalmente victoriosos. Después de todo, Jesús no lo pudo hacer. Él empezó su ministerio con 40 días de ayuno. ¿Les parece que estamos más adelantados que Jesús? Él no les dijo a los discípulos, si ayunan, dijo cuando ayunen. Él usó el mismo lenguaje para referirse al ayuno que usó en el capítulo 6 de Mateo para referirse a la oración. Si Él espera que oremos, también espera que ayunemos. Cada persona tiene que llegar a sus propias conclusiones en cuanto a esto, pero además hay que averiguar del Espíritu Santo cómo y de qué manera ayunar. En cuanto a Ruth y a mí, creo que sería cierto decir que no nos atreveríamos
a seguir adelante con el ministerio que tenemos si no practicáramos el ayuno. Estamos desafiando todas las principales potestades de Satanás en el mundo de hoy. Las estamos desafiando de frente y necesitamos toda la ayuda que nos pueda dar Dios. Una manera es el ayuno. Yo tengo un librito que se titula Cómo tener éxito al ayunar. Tengo las enseñanzas radiales sobre el tema del ayuno y si ustedes están interesados pueden conseguirlas. Sigamos adelante. La siguiente cosa que debemos hacer es ponernos toda la armadura de Dios. Veamos Efesios 6 por un momento. Inmediatamente después del versículo 12 que habla del reino de Satanás en los lugares celestiales, Pablo dice, y en la versión mía, la próxima palabra es por tanto, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Fíjense que hay que tomarla. No la recibimos automáticamente. Dios no nos la pone. Hay que tomarla. Pablo estaba escribiéndole a personas cristianas, así como nosotros, pero dijo que la responsabilidad de tomar la armadura era de ellos. Y si examinamos la armadura, miremosla rápidamente. Versículo 14, el cinto de la verdad, la coraza de la justicia. Versículo 15, el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16, el escudo de la fe. Versículo 17, el yelmo de la salvación. La espada del Espíritu. Al analizar esto, vemos que estamos completamente protegidos desde los pies hasta la cabeza, con una excepción, la espalda. Así es. Si le damos la espalda, no estamos protegidos. Es importante recordar esto. Pero esa no es la lista completa. Ahí vemos 6 partes de la armadura, y en la Biblia, por lo general, cuando algo está completo, y es algo bueno, tiene 7 partes. La otra parte, tal vez la más importante. Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Creo que es Charles Wesley quien habla del arma de toda oración. Y en realidad esta oración es el arma mediante la cual podemos llegar a los lugares celestiales y atacar los cimientos del reino de Satanás. Las otras son principalmente armas de protección. Pero toda oración es como decir tenemos nuestro proyectil balístico intercontinental. Puede alcanzar cualquier blanco en cualquier sitio si utilizamos bien la computadora. La próxima cosa que tenemos que hacer es darnos cuenta que necesitamos el poder sobrenatural de Dios. Quiero enfatizar la palabra sobrenatural. El cristianismo se caracteriza por lo sobrenatural. Una vez leí todo el libro de los Hechos, observando para ver qué pasaría si yo quitara toda la referencia a los hechos sobrenaturales manifestados. Es decir, no solo experiencias internas sobrenaturales, sino hechos visibles que se perciben con los sentidos. El libro de Hechos tiene 28 capítulos, y al final descubrí que ni uno de los 28 capítulos se quedaría intacto si elimináramos lo sobrenatural. Y esa es la única guía que nos dan las Escrituras de cómo Dios quiere que opere la iglesia. No podemos obrar eficazmente y hacer la voluntad de Dios simplemente por nuestra propia habilidad natural. Tenemos que tener la habilidad sobrenatural del Espíritu Santo. Y una de las manifestaciones principales de esa habilidad son los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, mencionados en 1 Corintios capítulo 12. No vamos a buscar la Escritura, pero examinaremos una declaración de Pablo que me parece importante. En realidad resume lo que estoy diciendo. 1 Corintios 4, versículo 20. Primera de Corintios 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No es cuestión de teología. La teología tiene su lugar. No es cuestión de argumentos, ni de pruebas intelectuales.
Se trata de la demostración del poder sobrenatural de Dios. Quisiera leer las palabras de Pablo en 1 Corintios 2 capítulos atrás. Los primeros 5 versículos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Se acuerdan lo que dijimos acerca de Gálatas 3? ¿Qué es lo que la brujería encubre en la iglesia? A Jesucristo crucificado. Pablo dijo, no voy a interesarme sino en esto, en Jesucristo crucificado. Recientemente estaba predicando en una congregación en Jerusalén, donde hay muchos judíos, y señalé que por lo general lo que el pueblo judío aprecia más que cualquier otra cosa es el conocimiento. Aquí vemos a un judío que dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, es muy poco común esto, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Pablo dice, y estuve entre vosotros en debilidad y mucho temor y temblor. Y ni una palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, con E mayúscula, es decir, del Espíritu Santo y de poder. Este era el secreto de Pablo. ¿Por qué apoyaba su ministerio con poder el Espíritu Santo? Porque se concentraba en Jesucristo crucificado. Podemos usar todo tipo de teorías y de sermones y de citar declaraciones de muchas personas doctas. Con eso el Espíritu Santo se aburre. Pero cuando empezamos a levantar a Jesucristo crucificado, Él dice, tengo testimonio de esto. Creo que esa es la necesidad principal de la iglesia de hoy día, especialmente aquí en este país. Actualmente estamos rodeados de musulmanes, ¿se dan cuenta? Millones de musulmanes. Y no hay nada que podrá alcanzar al musulmán sino la demostración de lo sobrenatural. Y tenemos una oportunidad. En vez de tener que ir a ellos, ellos vendrán a nosotros. No podríamos ir a su nación y proclamar el Evangelio porque nos encarcelarían o ejecutarían. Pero Dios ha dispuesto que ellos vengan acá. ¿Qué está haciendo la iglesia al respecto? Es hora de que la iglesia se levante y diga, les demostraremos que Jesús está vivo. Esto se lo digo sin costo adicional, no está en la guía, pero es verdad. Volvamos un momento a 2 de Timoteo capítulo 3, solo por un momento. Solo quiero señalar allí algo. Recuerden que todo esto es acerca de los últimos días. Ese es el tema de todo el capítulo. 2 de Timoteo 3:8, y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés. Janés y Jambres eran los magos de Egipto que resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Lo que Pablo está diciendo es que una contienda como la que surgió entre Moisés y los magos de Egipto en la corte de Faraón se producirá en esta época, entre los siervos de Jesucristo y los que practican el ocultismo. Y la respuesta no va a estar en la teología. Es una lucha para ver quién tiene más poder, quién tiene mayor poder. Y los magos de Egipto tienen mucho poder. Los 3 primeros milagros que hizo Moisés también los pudieron hacer ellos. Lograron convertir sus varas en culebras y el agua en sangre. Y lograron hacer subir las ranas del río. Todo eso era sobrenatural. Pero cuando Moisés siguió haciendo otros milagros, dijeron, esta es la mano de Dios, esto va más allá de lo que nosotros hacemos. No sé si alguna vez se habrán puesto a pensar en Moisés. Me simpatiza mucho Moisés y Aarón. Fueron allí con una vara y Faraón dijo, muéstrenme lo que pueden hacer. Creo que fue Aarón que le echó la vara al suelo y se convirtió en una culebra. Parece increíble, pero Faraón no quedó muy impresionado. Les preguntó a sus magos, ¿pueden hacer esto? Dijeron sí. Echaron sus varas y se convirtieron en culebras, pero pasó otra cosa. La culebra de Moisés se comió a las culebras de los egipcios. No sé si alguna vez habrán reflexionado acerca de lo que pasó después. Los magos salieron de ahí sin sus varas y la vara de Moisés se puso mucho más gruesa y fuerte.
Pues así va a pasar. Va a haber una lucha y veremos qué vara gana. Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, a veces digo, mira, escucha, no discutamos. Echemos nuestras varas y veremos qué culebra gana. De verdad, eso es lo importante. Lo que importa no son los argumentos, sino la demostración. Eso es lo que se necesita. Y en cuanto a los dones del Espíritu, necesitamos los 3 dones de revelación. La palabra de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento de espíritus. La palabra de conocimiento es la que nos muestra lo que está haciendo Satanás, cómo él está operando en el ámbito sobrenatural. La palabra de sabiduría nos muestra cómo atacar sus acciones y derrotarlo. Y el discernimiento de espíritu nos avisa cuando estamos enfrentando algún poder demoníaco. Estos dones se necesitan urgentemente en la iglesia de hoy. Tenemos que seguir. El siguiente punto, el sexto en la guía, es que debemos utilizar el poder de la alabanza jubilosa y la proclamación de poder. Y hay una escritura que ha llegado a ser una de mis preferidas. En Jeremías 31, versículo 7. Jeremías 31, 7 tiene que ver con la restauración de Israel en estos últimos días. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, y dar voces de júbilo a la cabeza de naciones, hacer oír, alabar y decir, oh Jehová, salva tu pueblo, el remanente de Israel. Aquí se mencionan 3 armas o 3 actividades que me parece que es de suma importancia que entendamos. Son alabar, proclamar y orar. La oración es decir, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Dios está diciendo aquí el remanente de Israel. Alguien dirá que Dios pudiera hacerlo sin nosotros, pero Él dice en otra parte, no lo haré hasta que no me pidan que lo haga. ¿Entienden? La oración es lo que contribuimos nosotros para que se cumplan los propósitos de Dios en la tierra. Y como dijo alguien, Dios ha escogido tener necesidad de nosotros. Él podía haber obrado sin nosotros, pero no lo va a hacer. La oración no es solo pensar en algo que queremos y pedirlo. Es descubrir el propósito de Dios revelado en las Escrituras. Y luego orar es que ese propósito se cumpla. Esto se resume de una manera muy hermosa en las palabras de la Virgen María, cuando el ángel le dio la promesa. Ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa es la oración más poderosa que jamás pudiéramos hacer. Pablo dijo, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Cómo lo hace? Al cumplir su palabra. Lo que Dios ha prometido en su palabra es mucho más de lo que nosotros pudiéramos pedir o entender con nuestra mente natural. Como digo, no es acudir a Dios con una lista de peticiones. Es descubrir de manera inteligente los propósitos de Dios y luego alinearlos con esos propósitos. Hay que perseverar. Hay ciertas cosas que Ruth y yo hemos estado pidiendo por 10 años. Aún no han acontecido. Cuando eso pasa, pues, uno se da cuenta si está orando con fe o en la incredulidad. Porque si uno ha estado orando con incredulidad, dice, pues llevo 10 años orando y nada pasa. Pero si uno está orando en fe, dice, la respuesta está más cerca que hace 10 años cuando empecé a orar. Jesús habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Rudy y yo hemos descubierto que esto es una de las grandes pruebas e instrumentos que Dios usa para moldear nuestro carácter. Ser persistentes en la oración, descubrir cuál es la voluntad de Dios y pedirle que haga lo que Él ha dicho que hará. Luego está la alabanza. En el Salmo 102, pero mantenga el dedo en Jeremías 31 porque regresaremos allí. Espero, si el tiempo lo permite. Salmo 102, esta es otra profecía de la restauración de Sión al final de esta era. Y dice en el versículo 18 del Salmo
102, después de la profecía de la restauración de Sión. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará al Señor. A mi juicio, esto se refiere a este tiempo de la restauración de Sión. Dios está creando un pueblo que tenga un compromiso supremo. ¿Un compromiso para qué? Para alabarlo, así es. Es como si Dios dijera: a través de tantos siglos mi pueblo ha sido tan lento para alabarme como yo lo deseo, que voy a crear un pueblo especialmente para que me alabe. Yo creo que el movimiento carismático es el principio de esto. Me parece que este movimiento tiene debilidades y fallas, pero ha surgido un nuevo nivel de alabanza, o por lo menos una visión de lo que puede ser la alabanza, y lo importante que es alabar a Dios. En el Salmo 8, David dijo: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y cuando Jesús lo citó en Mateo 21:16, cambió las palabras fundaste la fortaleza y dijo: perfeccionaste la alabanza. Así que, ¿cuál es la fortaleza designada del pueblo de Dios? La alabanza perfeccionada. ¿Qué efecto tiene? ¿A quién está haciendo callar? Al enemigo y al vengativo. ¿Por qué necesitamos callar a Satanás? ¿Qué es lo que él está haciendo todo este tiempo? Acusándonos. Alguien dirá: ¿por qué no impide Dios que Satanás nos acuse? Porque Dios dice: yo les he dado los medios para detener a Satanás. Si aprenden a alabarme como yo deseo ser alabado, callarán a Satanás. Hace unos años estaba predicando en Luzón con la ayuda de un intérprete y cité esta escritura y el intérprete lo dijo en francés. Yo entiendo francés y me impresionó esta frase, que dice en francés: la alabanza le impone silencio al enemigo y al vengativo. Qué gran revelación de que podemos imponer silencio a Satanás. Le podemos decir que se calle. ¡Qué maravilla! ¿Cómo lo hacemos? Alabando a Dios. Si el pueblo de Dios tomara el tiempo y aprendiera a alabarlo y pasara horas alabándolo con corazones y motivos puros, no tratando de satisfacer sus propios deseos egoístas, sino alabándolo porque Él es digno de ser alabado, todo el ambiente alrededor cambiaría. Los corazones de las personas estarían abiertos. Las potestades tenebrosas que han atado hombres y mujeres serían estremecidos y ahuyentados. La verdad es que nos encontramos al borde de un gran océano, que es el océano de la alabanza. Ahora, regresando a Jeremías 31:7, la proclamación. Esto es algo que en los últimos años Dios ha empezado a poner en el corazón mío y de Ruth en una nueva medida. En realidad, la proclamación es lo que hace un heraldo. En el Nuevo Testamento, la palabra que se usa para señalar un predicador es la palabra que significa heraldo. Pablo dijo que Dios lo había hecho un maestro, un apóstol y un heraldo. Uno que proclama. Y desde que empecé mis programas radiales, tengo una visión cada vez más amplia de lo que se puede lograr solo mediante la proclamación de la palabra de Dios. Una de las grandes fortalezas del Islam que hemos mencionado es que por más de 13 siglos, 5 veces al día, ha salido de aquellas mezquitas una proclamación acerca de Alá y Mahoma. Y eso ha creado unas tinieblas sobre aquellas naciones que, si no las han experimentado, no tienen idea de lo intensas que son. ¿Qué es eso? Es el poder de la falsa proclamación. Necesitamos vencerlo con el poder de la verdadera proclamación. Necesitamos proclamar la verdad. Como han visto, Ruth y yo tenemos un arsenal de escrituras que usamos para proclamar. Muchas de ellas las decimos varias veces por semana. Proclamemos Deuteronomio 33:25, solo para darles una pequeña demostración. Al proclamar una escritura, cambiamos el tú que dice la Biblia a nosotros. Ahora, este es de Deuteronomio 33:25. Hierro y bronce serán nuestros cerrojos, y como nuestros días serán nuestras fuerzas.
No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para nuestra ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es nuestro refugio, y acá, abajo los brazos eternos, Él echará de delante de nosotros al enemigo, diciendo, destrúyelo. Esperen un momento, haremos uno más. Este es solo un versículo, 2 Corintios 9:8. En esto se basa nuestra fe para el apoyo financiero del ministerio. De nuevo, cambiamos a nosotros. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundando para toda buena obra. Si uno dice eso todos los días, ¿cómo es posible temer de no tener lo suficiente? Y fíjense que es por gracia. Quería decirles eso, no hay que ganárselo, solo creerlo. Bien, llegamos al último requisito para que la iglesia sea victoriosa. Apocalipsis 12:11. Muchos de ustedes conocen esta escritura. Y ellos, los creyentes en la tierra, le han vencido. ¿A quién? A Satanás. ¿Se dan cuenta de que estamos en un conflicto directo con Satanás? Es muy claro. Ellos lo vencieron. No hay nada de por medio. Es un conflicto directo entre dos personas. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este es realmente otro ejemplo de proclamación. Yo enseño que esto significa que vencemos a Satanás cuando testificamos personalmente de lo que la palabra de Dios dice que la sangre de Jesús hace por nosotros. Lo proclamamos. Yo tengo una proclamación en 7 partes, pero no hay tiempo de hacerlo ahora. Cuando uno hace esto, vence a Satanás, pero hay que ser un cierto tipo de persona. Dice de estas personas que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué significa? Significa lo siguiente, que fue más importante para ellos hacer la voluntad de Dios que mantenerse vivos. ¿Qué es esto? Es estar comprometidos. Satanás no les tiene miedo a los cristianos sin compromiso. En última instancia, él puede acabar con su resistencia. Pero aquellos que están dispuestos a entregar su vida antes de negar a su Señor o retirar su testimonio, estos son los vencedores. Amén. Oremos para terminar, ¿de acuerdo? Oremos por la iglesia, incluyéndonos a nosotros. Oh Señor, te damos gracias que tu palabra nos ha mostrado claramente los requisitos para tener victoria y la posibilidad gloriosa de tener esa victoria. Y queremos confesar, Señor, nuestros pecados y nuestras faltas, y muchas veces no te hemos creído ni obedecido. Señor, te pedimos perdón. Te pedimos que nos perdones a nosotros y también a la iglesia de Jesucristo. Y te pedimos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, nos des la habilidad de cumplir con los requisitos para llegar a ser vencedores, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice, amén.